noches, Iglesia. Somos la familia Romero. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a compartir una palabra en Salmo 133 que dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora los invitamos a alabar a nuestro Dios. Bendiciones. Bendiciones. Buenas tardes, bienvenidos a un encuentro más. Qué lindo que es poder encontrarnos una vez más, ¿sí? Y ¿saben qué? Su palabra nos dice que donde 2 o 3 están reunidos, Él está con nosotros. Así que si estás ahí, estás con tu familia, son más de 2 o 3, o tal vez estás solo, Dios está en medio de ustedes también y está aquí en nuestros corazones y está en nuestra vida y está en ese lugar acompañándonos. Así que vamos a honrarlo con esta canción y vamos a decirle que Él vive en nuestras vidas, que Él está aquí.
Hola, hola, muy buenas noches. Nuevamente nos volvemos a encontrar un domingo más. Tiempo de familia con Dios. Este espacio es para eso, para que podamos apartar un momento de toda la vorágine de nuestra semana, frenar un segundo y decir, mira, este es mi tiempo de familia con Dios. Y este tiempo de familia con Dios vamos a compartir una serie de mensajes que en esta oportunidad hemos titulado Empoderados. Una palabra que se utiliza mucho en este tiempo, pero vamos a ver desde el contexto espiritual qué significa esto de estar empoderados. Yo creo que todos vivimos de manera normal, ¿no es cierto? Hoy está muy de moda ver el tema de los superhéroes, ¿no? Varios de ellos vivían de manera normal, sin realmente saber que tenían un superpoder oculto. Y después de algunas circunstancias que tienen que pasar, lo descubren. Al principio les cuesta un poco de trabajo poder manejarlos, pero al final del día terminan salvando la vida a alguien y, ¿por qué no?, a la humanidad entera. Me acuerdo siempre del Hombre Araña, ¿no? A mí me gustaba mucho el Hombre Araña. Bueno, Batman y Robin, ni te cuento, desde el principio. Pero el Hombre Araña, cuando el chico es picado por la araña y, bueno, él descubre ahí que tenía cosas que le pasaban y no sabía cómo manejarlas. Quería salir por la ventana y le pegaba a los costados, no podía tirar las telas de araña hacia donde él quería apuntar. Al principio le costaba un poco poder manejar ese poder que él tenía. Yo creo que algo como cristianos, creo que muchas veces nosotros no hemos entendido bien, y es que Dios en Cristo Jesús nos ha dado una nueva naturaleza, una que no es de este mundo y no es para vencer villanos como el Guasón, el Pingüino o el Acertijo que tenían que vencer ahí Batman y Robin, sino que es algo verdadero y mucho más importante, porque es para vivir como ciudadanos del reino de los cielos, como creyentes que sirven a un Dios poderoso, pero en esta tierra. Hoy yo creo que muchos de los que decimos ser cristianos vivimos como todos los demás, de manera normal. Y no digo que tenemos que andar volando y levantando autos, pero vivimos como si Cristo no hubiera hecho nada por nosotros, pero Él sí lo hizo. Él nos ha empoderado para poder caminar en medio de esta tierra que tantas aflicciones tiene. Un versículo muy conocido de la Biblia que está allí en Filipenses, el capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo le dice a la gente de Filipos, miren, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas, en otro lugar. Y en otra versión encontré que decía, todo lo puedo en Cristo que me da poder. Todo lo puedo en Cristo. Él no lo estaba diciendo en un momento plácido de su vida, donde las cosas le iban pum para arriba y no tenía ningún inconveniente. Lo estaba diciendo en un momento complejo, en un momento difícil por el que estaba pasando, pero él puede llegar a la conclusión que si seguía en pie, aún en medio de las circunstancias que estaba viviendo, era porque lo podía en Cristo, que tenía la fuerza necesaria para seguir adelante. Empoderar es darle a alguien el poder para hacer algo. Ese poder es la autorización que alguien recibe para hacerlo encomendado. Entonces, empoderar a otros es como una entrega intencional. Por lo menos para mí tiene 5 elementos esa entrega intencional. Es como una legítima autorización para hacer eso. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. O sea, Cristo me ha dado una entrega intencional de su poder para poder seguir adelante y avanzar en todas las áreas de mi vida. Yo te decía que empoderar a otro para mí tiene al menos 5 elementos claves. O sea,
Cuando alguien empodera, le está dando autoridad. Ese es el primer elemento. Esa autoridad para liderar en medio de la tarea. Esa autoridad para liderar, para llevar adelante las cosas en medio de las circunstancias que se estén viviendo. Lo segundo, creo que le da permiso a alguien que empodera, le da permiso a esa persona para ser original en la tarea. Cuando el Señor hablaba de que nosotros íbamos a ser como Él, no estaba hablando de que teníamos que ser tal cual lo que Él hacía. O sea, si no, ahora me tendría que poner una túnica, estar con un par de sandalias. Bueno, algunos me dijeron que me estoy dejando los pelos como el Señor. No sé por qué lo han dibujado con pelo largo, pero la realidad es que da permiso para ser original en esa tarea. Dios nos ha dado permiso en la persona de Jesús para aportar la presencia del Espíritu Santo, pero no nos quita nuestra singularidad, nuestra potencialidad para llevar la tarea adelante. Lo tercero, creo que le da habilidad. A alguien que empodera a alguien le da habilidad para poder hacer bien la tarea y desarrollar por completo. Dios no nos va a dar nada que nosotros no podamos hacer. Le da oportunidades para ir en pos del desarrollo de esa tarea. Y lo último, creo que deposita a alguien que empodera, deposita confianza para que esa tarea pueda ser fructífera. Entonces, en este texto que te decía de Filipenses 4:13, nos dice que el cristiano, el creyente de verdad, el que ha entendido su identidad en Cristo Jesús, lo puede absolutamente todo. En Dios no existe esta cuestión de no puedo. Es más, cada vez que alguien dijo no puedo, el Señor lo llevó un paso más para demostrarle que sí verdaderamente podía. La palabra fortalece del griego significa dínamo y significa apoderar, o sea, dar poder a otra persona. Eso es lo que hace Cristo cuando nosotros estamos en Él. Hacerse poderoso, hacerse fuerte, hacerse capaz, volverse capaz. Eso es lo que nos sucede. Vieron que cuando alguien está en una situación crítica, ya al límite, dice que en nuestro cuerpo se desarrolla un efecto químico que hace que la adrenalina aumente y tal vez sacás fuerza de donde no la tenés en un momento crítico. Pegás saltos que jamás te hubieses imaginado. O tenés reacciones o tenés acciones en pos de solucionar algo que jamás te hubieses imaginado. O sea, te haces fuerte por un segundo en medio de la necesidad. Eso, puesto en las manos del Señor en nuestra vida espiritual, se transforma en una constante. Todo es posible. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. ¿Sabes? Ese en significa dentro, el que está dentro de la fuerza, el que está dentro del poder, es el que es nueva criatura, es el que fortalece el alma y es el que camina en el propósito de Dios. Entonces esta fuerza que vos tenés, esta fuerza que yo tengo, no es nuestra, no es humana, habla de un poder milagroso, de un poder sobrenatural, habla de la raíz en el fondo que es hacer posible. Entonces, cuando hablamos de estar en Cristo como nueva criatura y estar empoderados en Él, estamos hablando en conceptos de eficacia, de fuerza, de habilidad, de ímpetu, de recursos, de milagro, de poder, de potencia. Estamos hablando de que verdaderamente en Él somos nosotros empoderados. Todo es posible. En Cristo sería el versículo al día de hoy y con los términos que se utilizan, todo es posible en Cristo que me empodera. Así que el poder milagroso con Cristo nos puede llevar a textos como por ejemplo Juan 14:12 que dice, el que en mí cree, dice Jesús, escuchen esto, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cristo nos empodera. ¿Vos crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Dice, el que en mí cree. Listo, ya está. Si yo creo en Él, automáticamente nos empodera y nos da ese poder para decirnos, las obras que yo hago, Él las hará
también. Interesantísimo. El que en mí cree. O sea, si yo creo en Jesús y Él pudo pasar por circunstancias tan difíciles hasta llegar a la muerte, yo también entonces puedo pasar por cualquier circunstancia, porque las obras que Él hizo yo también las haré. Dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, empoderar es darle al otro el permiso de ser la mejor expresión de sí mismo mientras hace la tarea asignada. Eso es lo que Jesús quiere, la mejor expresión de vos, la mejor expresión de mí, pero con el poder de su fuerza en nuestra vida. Estamos empoderados en Cristo. Pablo escribe esa carta, te decía, a los filipenses, estando en la cárcel. Pero aún así, la idea principal es el gozo y la alegría que él tenía en Jesús. Él escribió ese texto en medio de una prueba y le dice, miren, léetelo después completo, el versículo 10 en adelante, si querés, de Filipenses 4, dice, miren, realmente bien hicieron en participar conmigo en una ofrenda para ayudarme, gracias, entiendo. Miren con qué visión lo tenía, Entiendo de que ustedes realmente no lo pudieron hacer antes, no me ayudaron antes porque no pudieron. Pero qué bueno que lo pueden hacer ahora. Cualquiera de nosotros, si no hubiese recibido ayuda en el momento que la necesitamos, lo más probable es que cuando nos dan la ayuda le digamos, no, porque al fin y al cabo, ¿por qué no viniste antes? Sin embargo, cuando estamos en el poder del Señor, nuestra mirada está puesta en Él. Y cuando la ayuda llega, entendemos que no interesa cuándo, sino que cuando llega es porque Dios está al tanto de lo que necesitamos. Y entonces Él le dice, gracias por ayudarme en este momento. Como te decía, entiendo que antes no pudiste, bueno, pero ahora lo estás haciendo y eso está re bueno. Igualmente quiero decirles que he aprendido, y ahí habla del empoderamiento, habla de la fuerza. Él dice, he aprendido a contentarme en todo momento. O sea, estoy viviendo con escasez y he estado viviendo con abundancia, con salud y con enfermedad. No hay problema, chicos, quiero decirles algo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De todos modos, les agradezco la ofrenda, es como un olor fragante que viene delante de Dios, esa ofrenda para mí en este tiempo. Él está escribiendo ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece en medio de la prueba, en medio de la escasez, pero él sabía vivir en medio de la prueba porque estaba empoderado por el Señor. Y ahí él ve esa respuesta, ve la respuesta de los recursos, porque la iglesia de Filipo le mandaron una ofrenda en el momento en que lo necesitaba. Este empoderamiento no es para que seamos un grupo de arrogantes y de altaneros, que digamos, yo soy el que tiene el poder, acá estoy. No es para decir que nadie toca a los hijos de Dios. No. Pablo estaba preso. Estaba viviendo momentos difíciles. Hasta una vez le dieron una paliza tan grande que lo dejaron como muerto, tirado en la puerta de una ciudad. Esas eran las circunstancias que él vivía. El empoderamiento es un poder sobrenatural. Es un poder milagroso para ver la gloria de Dios, para poder afrontar la prueba, para superar las luchas, para derribar las obras del diablo, para crecer, para madurar, para hacer lo bueno, para que se abran puertas de bendición, para que se cierren puertas de pecado, ver la provisión de Dios, ver cómo nos sorprende, pero también cómo nos prueba para ver lo que hay dentro de nuestro corazón y salir mucho mejor cada vez que pasemos una prueba. 1 Corintios 4:20 dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Para vivir una vida plena, tenés que vivir por el poder de Dios. ¿Vos sabías que Dios no bendice a las personas autosuficientes? No las bendice.
Nabucodonosor dice que en un momento él salió a la puerta de su palacio y estaba parado así, miró todo lo que había construido y dijo, wow, mirá todo lo que yo construí con la fuerza de mi poder. Y vos sabés que por causa de eso él termina como las bestias del campo, dice, en el medio de la nada mismo, estaba como enloquecido, embrutecido. Y hasta que no reconoció que el Dios sempiterno, el Dios grandioso, que le había dado todas las cosas que él tenía, no pudo volver en sí. Él bendice a las personas que dependen de Él y se entregan por completo a Él. Dios quiere usarte sin ninguna duda en este tiempo más que nunca, pero tenés que vivir por su poder. Efesios 3:20 dice, por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Dios es capaz de hacer más de lo que vos podés imaginar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para obtener este poder de Dios en nuestra vida? ¿Cómo nos podemos empoderar en este tiempo? Mirá, lo primero que tenés que hacer para poder empoderarte en este tiempo es orar. Dice la Biblia que la oración es la que nos conecta con Dios. Es el poder que nos lleva, porque va junto. Cada vez que Jesús estaba en medio de una circunstancia complicada, lo primero que hacía era orar, hablar con Dios. Era lo primero que hacía. Él estaba allí en medio de una situación difícil y entonces le decía a los discípulos, quédense acá, quédense velando, quédense despiertos, porque me viene una hora difícil, compleja, yo me voy a orar. Y él estaba en esa conexión con Dios. Daniel estaba en un momento re complicado, de persecución terrible. Lo mejor que hizo fue abrir la ventana y decir, yo me voy a orar, voy a buscar ese poder que viene de lo alto en mi oración con el Señor. Ahora, estar orando no significa que voy a tener la respuesta que yo estoy esperando. Estar orando me termina conectando con Dios para aceptar la respuesta que de Él viene, que muchas veces coincide con lo que yo estoy anhelando, pero otras veces no. Pero cuando no coincide, entonces ahí puedo entender por el poder del Espíritu Santo que la respuesta, aunque no es la que yo esperaba, es la respuesta que Dios me envió. Lo segundo, ¿sabes qué es? Obtenés poder de Dios, te podés empoderar cuando asumís riesgos por obedecer a Dios. Cuando vos te arriesgás a hacer lo que Dios te dice que hagas, incluso cuando sea difícil o no sea del común denominador de las cosas que hay que hacer, incluso cuando te pueda costar un montón de otras situaciones. A veces por seguir a Dios hasta cuesta relaciones, a veces por seguir a Dios hasta cuesta posiciones, incluso cuando no tenga sentido lo que otros están diciendo, incluso cuando nadie más lo esté haciendo, Dios derramará su poder sobre tu vida. Había dos personas entre todos los espías, dos eran Josué y Caleb, que estaban viendo otra cosa, que estaban viendo la tierra prometida. Sin embargo, los demás no veían eso y ellos seguían sosteniéndose como viendo al invisible diciendo, mirá, esto es lo que Dios nos va a dar, vamos que lo comemos como a pan, vamos. Y al fin y al cabo tuvieron que esperar casi 40 años para poder avanzar en eso que habían visto y que Dios les había mostrado. Asumir riesgos. El domingo pasado te hablaba de Noé, asumir riesgos. Asumir los riesgos cuando Dios te dice, mira, este es el camino por donde tenés que ir. Esto es lo que te estoy pidiendo que hagas en este tiempo. Ahí Él te va a empoderar para poder avanzar y seguir adelante. Y por último, ¿sabes? Tenés que entender que para poder tener ese poder de Dios y podés empoderarte en Él es cuando estás decidido a no rendirte, no te rindas para que Dios pueda hacer crecer tu fe.
Él tiene que probarte. Dice que el oro es probado por el fuego para que de allí se puedan sacar todas las cosas, la escoria, todo lo que es impuro, y ahí sale ese metal precioso. Cuando vos estás atravesando dificultades, retrasos, cuando estás en un callejón sin salida, en ese momento de desesperación, en ese momento de desaliento, Dios nos está enseñando a confiar en Él, a esperar en Él y ver su mano poderosa actuando sobre nuestra vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando pasamos por momentos dolorosos que son impredecibles, que jamás los hubiésemos imaginado. Allí es donde Dios nos reviste de su poder. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este hombre, varón de Dios, el apóstol Pablo, que no era un superhéroe, era una persona con debilidades como vos y yo, era una persona con aciertos y con errores, pero que había descubierto cómo empoderarse en el poder del Señor. Él le escribe a los Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el anhelo del corazón de Dios en este tiempo, que en medio de estas circunstancias que nos tocan vivir, en las circunstancias que son generales, la pandemia y todo lo que estamos viviendo, pero a la vez también en las tuyas particulares, en esos dolores íntimos, únicos, allí el Señor te dice: quiero empoderarte, quiero fortalecerte en el poder de mi fuerza. Tomate de Jesús más que nunca, independientemente de los resultados. Alza tu mirada al cielo y decirle: Señor, quiero fortalecerme en el poder de tu fuerza. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que tengas una semana maravillosa. Nos vemos el domingo que viene. Decimos juntos: ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas delante del Cordero de Dios. Eres digno de adorar.
Hola, buenas noches. Ponele sal, sí, ponele sal a tus diezmos y a tus ofrendas. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el Señor en su palabra. En Levítico, capítulo 2, versículo 13, dice el Señor: deben ponerle sal a las ofrendas que me presentan, porque la sal es el símbolo del pacto que hay entre ustedes y yo. El Señor quería representar a través de la sal ese amor y esa pasión que puso por su pueblo y que pone por cada uno de nosotros. Entonces, cuando diezmemos y ofrendemos, pongámosle sal a nuestros diezmos y ofrendas, porque es la forma agradable de hacerlo, porque no es honrar al Señor por honrarle, no es diezmar y ofrendar por el simple hecho de hacerlo. La palabra nos manda a hacer sal en este mundo que no conoce del sabor de Dios. Y así como cuando agarramos una carne insípida y la transformamos en un manjar colocándole sal, así hagamos también con nuestros diezmos y ofrendas. Pongámosle la sal que Dios nos dio, la pasión, el amor, el agradecimiento, el gozo de poder ofrendarle a aquel que nos da absolutamente todo. Con ese espíritu les invito esta noche a que podamos diezmar y ofrendar al Señor. Dios les bendiga. Buenas noches. Señor, venimos a entregarte lo mejor. Nuestro corazón es el mejor instrumento. Venimos a rendirlo todo, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Decile, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor. Decimos, adoración. Hoy decidimos darte lo mejor.
Qué bueno que pudiste estar del otro lado, qué lindo que sigamos aprendiendo cosas para practicar en la semana. Te esperamos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Que tengas una semana más que bendecida.